Saludos, es un gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia, tercer grado. Soy el profesor Alexander Martínez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Hoy veremos los desafíos económicos, sociales y culturales del México actual. El propósito que guiará esta sesión es reflexionar sobre la necesidad de garantizar la cobertura en salud pública, la calidad en la educación y el desarrollo científico y tecnológico. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir los avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré un fragmento del informe que el Colegio de México publicó en este 2021 con el título Hacia un estado de bienestar para México. En este documento se analizan diversos temas relacionados con los retos y problemas que enfrenta nuestro país en el presente y de cara al futuro. Dice así: el surgimiento del nuevo virus, SARS-CoV-2, y su propagación en el mundo provocó en 2020 dos crisis paralelas, una sanitaria y otra económica. Con la evidencia disponible, podemos confirmar que, lamentablemente, estas crisis afectan con mayor intensidad a quienes viven en situación de pobreza y padecen distintos tipos de desigualdades, de oportunidades, regionales, por género, por condición laboral y por edad, entre otras. En México, pudimos constatar que el sistema de seguridad social no protege a toda la población y, por lo tanto, no puede hacer valer el derecho a la salud de los mexicanos, en especial de quienes menos tienen. Los efectos no se limitan a ellos, sino que se extienden a la sociedad en general debido a la pérdida de productividad y el decrecimiento de la economía. La crisis sanitaria ocurrió cuando el nuevo virus expuso, con el paso de los meses o en unas cuantas semanas, la debilidad de los sistemas de salud en el mundo. Hospitales, clínicas y centros de atención descubrieron que no tenían las camas, el equipo y el personal médico necesarios para atender a todos los pacientes. La pandemia no solo evidenció esta capacidad limitada, sino que también hizo patente el acceso desigual a los servicios públicos de salud. Por otro lado, la crisis económica internacional, de una magnitud no vista en décadas recientes, sobrevino por las medidas de confinamiento y distanciamiento que adoptaron numerosos gobiernos ante el imperativo de prevenir la saturación hospitalaria, lo que tuvo dos efectos generales e inmediatos. En cuanto a la oferta, millones de personas dejaron de trabajar y producir, muchas empresas cerraron, algunas industrias se apagaron y miles de empleos se volvieron precarios o se perdieron. En cuanto a la demanda, el consumo de bienes y servicios disminuyó drásticamente. Los problemas específicos del país y la crisis dual, económica y sanitaria nos obligan, por lo tanto, a examinar el estado de nuestro sistema de protección social y evaluar cuáles políticas e intervenciones son indispensables. La evidencia comparada indica que la solución fundamental no se encuentra en el libre mercado porque sus mecanismos son insuficientes, sino que es necesario un papel más activo del Estado. Hasta aquí la lectura. Dificultades en la cobertura de los servicios de salud pública, la calidad y acceso a la educación y el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país son asuntos que atañen a nuestro presente. Sin embargo, antes de empezar a conocerlos, es importante señalar que el tema de la desigualdad ha sido una constante en la historia de México, para lo cual aún no hay una respuesta satisfactoria. Es por eso, por lo que antes de comenzar les invito a ver y escuchar el siguiente video,
que nos permitirá tener un panorama general. Desde la conquista y colonización, la organización social de la Nueva España se basó en el origen étnico, el color de piel, el lugar de residencia, la ocupación laboral y el nivel de riqueza. Los españoles y algunos criollos gozaron de grandes privilegios que generaron una marcada desigualdad social. ¿Cómo se manifestó esta desigualdad? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido hasta nuestros días? Veámoslo. Mientras los españoles y algunos criollos vivían en la opulencia, la riqueza y las propiedades se concentraban en unas cuantas manos. El resto de la población no tenía acceso a la educación, vivía en la pobreza y debía pagar tributo y diezmo a la iglesia. Por ejemplo, la mayoría de los indígenas no tenían tierras para subsistir, por lo que la pobreza, la mala alimentación y las enfermedades mermaron a este grupo. Por su parte, las diversas castas no tenían representación política y les era difícil acceder a cargos públicos o a una buena posición económica, siendo el color de su piel y la etnia lo que determinaba su papel y nivel en la sociedad. La desigualdad también fue notable en la vestimenta, los hábitos y la alimentación. Estas diferencias motivaron la discriminación vinculando a los africanos, a los indígenas y a las castas con la suciedad, la delincuencia y la enfermedad, y a los vagos, los mendigos y los léperos con la desnudez y la falta de higiene. A pesar de que México logró su independencia y adoptó ideas de liberalismo y la Ilustración, la desigualdad y algunas formas de discriminación aún prevalecen. La riqueza sigue concentrada en pocas manos, y esto limita el acceso a los recursos y oportunidades de desarrollo. Actualmente hay grupos vulnerables que sufren desigualdad, discriminación e inequidad, como las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres, los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual, los migrantes, los indígenas, los jornaleros agrícolas, los refugiados, los afrodescendientes, las personas con VIH, los adultos mayores y las trabajadoras del hogar, entre otros. Esta desigualdad económica y social incide en varios ámbitos, como el laboral, el educativo, el de la salud, la alimentación y la vivienda. Veamos algunos ejemplos. En el ámbito laboral, la desigualdad se ha manifestado como acoso y violencia, horarios de trabajo extenuantes, bajos salarios, poca o nula seguridad social y falta de reconocimiento de la actividad laboral, como es el caso de las mujeres en el trabajo doméstico. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, las mujeres ganan 34% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y no se les remuneran las labores que realizan en casa. El rezago en el ámbito educativo y la deserción se asocian a la desigualdad de recursos y de oportunidades, así como a las distintas expectativas sobre la educación y a las características de las instituciones escolares. Además, la educación se ve afectada por el género y las diferencias étnicas y regionales, lo cual no facilita el acceso a las oportunidades. Dos ejemplos son el rezago educativo, que incide sobre todo en mujeres de estratos bajos, y el hecho de que los indígenas registran tasas inferiores de acceso y terminación educativa. En resumen, en el ámbito educativo, las desigualdades son generadas por los recursos, el género y la condición lingüística. También son los indígenas quienes más padecen la marginación en los ámbitos social y económico, lo cual dificulta el goce de sus derechos y la visibilidad de sus exigencias. Las desigualdades actuales generan discriminación relacionada con el origen étnico o racial, el nivel educativo, el sexo, la edad, la condición social, económica y de salud, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, entre otros factores. Somos agentes de cambio. Todos debemos contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, reconocer la diversidad y el respeto a los derechos de todos. Se debe reconocer que la desigualdad no es un problema nuevo,
sino que tiene su origen en el pasado y que sigue presente en la actualidad con cambios y permanencias. ¿Cuáles son las condiciones de desigualdad, discriminación e inequidad en la que viven mujeres, indígenas u otros grupos en tu comunidad? ¿Qué cambios o permanencias ha tenido la desigualdad desde el virreinato hasta la actualidad? ¿Cómo puedes participar para reducir la desigualdad, discriminación e inequidad en tu comunidad? Comparte tus ideas con tus compañeros. Como hemos visto, en la segunda mitad del siglo XX tuvieron lugar varios cambios que aceleraron de manera decidida la industrialización y el desarrollo económico del país. Sin embargo, el problema de la desigualdad social y económica no desapareció y se ha mantenido hasta nuestros días como uno de los principales retos para México. Esta desigualdad se ve reflejada en la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios de salud, educación, alimentación y vivienda de manera integral para todos los ciudadanos. Esto lo podemos apreciar en el aspecto educativo. En efecto, durante el siglo XX, México tuvo avances notables en materia educativa. Disminuyó el analfabetismo que imperaba previo al estallido de la Revolución Mexicana. En 1910, el 74% de la población no sabía leer ni escribir y para 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esta cifra era del 4.7%. La cobertura se extendió y actualmente se puede hablar de paridad de género en la matrícula escolar. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas del ciclo escolar 2015-2016 en educación básica, 49.9% de las personas inscritas eran mujeres y en el nivel medio y superior 50.2% y 49.3% respectivamente. Sin embargo, a pesar de que contamos con una educación básica obligatoria y gratuita, el promedio de escolaridad al comenzar el siglo XXI era de 7.8 años para los hombres y 7.1 para las mujeres. Es decir, que en promedio la escolaridad de la población mexicana apenas llega al segundo año de secundaria, de acuerdo con las cifras de la misma institución. Pero en la actualidad, ¿cuáles son los retos que enfrenta la educación en México? Según datos del INEGI, entre los ciclos escolares de 2019 a 2021, 5.2 millones de alumnos de entre 3 a 29 años de todos los niveles no continuaron estudios. Específicamente, 3 millones pertenecen al nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Lo anterior se conoce gracias a la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, Ecovid-Ed, publicada el pasado 23 de marzo de 2021. Así, el principal reto, y no solamente mientras dure la pandemia, sino en los próximos años, será conseguir que el abandono escolar ya no aumente y ofrecer las condiciones para que los alumnos que abandonaron las aulas puedan regresar a ellas. Otro reto en aras de una mejor calidad en la educación es, sin duda, apoyar a niños y niñas mediante electricidad, conectividad y equipos de cómputo. Pareciera que no está relacionado, pero es un punto fundamental para acceder a la enseñanza de calidad y reducir los rezagos educativos. Esto viene a colación porque 21.9% de los que respondieron la encuesta antes mencionada carecía de computadora, otro dispositivo o conexión a Internet, lo cual complicó la educación a distancia durante este periodo. Visto de esta manera, pareciera que el rezago se dio a partir de la pandemia por COVID-19, pero esto no es así. En realidad, es un problema que tiene mucho tiempo de ocurrir en nuestro país. Como ha mencionado el sociólogo especialista en el sistema educativo mexicano, Manuel Gil Antón, para el año 2014, de 74 millones de mexicanos que tienen entre 15 y 64 años, 31.9 millones se encontraban en rezago educativo. La cifra la obtenemos si a los 5.4 millones de personas en el país que son analfabetas, principalmente mujeres e indígenas, les añadimos 10.1 millones de personas que no acabaron la primaria.
y otros 16.4 millones más que no terminaron la secundaria. Pero la problemática no termina aquí. Siguiendo a Gil Antón, sabemos que el 60% de los estudiantes que terminaron la educación media no saben leer ni escribir de manera eficiente. Algo muy importante que considerar es que este problema no se puede entender sin tener en cuenta la desigualdad social y los problemas de infraestructura que muchas escuelas del país han enfrentado a lo largo de los años. Todo lo cual ha favorecido que los más afectados sean las y los alumnos en situación de marginación social y económica. El rezago educativo requiere de una solución pronta que ayude a cerrar esta brecha en el país. Al igual que con el tema de la educación, el rezago en salud pública no es nuevo. Los cambios en la sociedad mexicana, originados por la urbanización y los avances en la medicina y en la educación, transformaron el panorama de salud pública en la centuria pasada. De acuerdo con la historiadora Elisa Speckman, en 1876, es decir, al inicio del Porfiriato, la esperanza de vida en la Ciudad de México era de 26 años. Para 1960, 1 de cada 10 niños moría antes de cumplir los 4 años y la esperanza de vida llegaba a los 58 años. Una década después, en 1970, el promedio de vida al nacer era de 60 años. En 2020 aumentó a 75.2 años. Durante la mayor parte del siglo XX, las enfermedades predominantes eran enfermedades relacionadas con la pobreza y la falta de higiene, infecciones intestinales, respiratorias y desnutrición. Las diarreas, la tuberculosis, el paludismo, el cólera, la viruela y el sarampión causaban estragos en amplios sectores. Esta situación era mucho más grave en las zonas rurales e indígenas. Este panorama ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Los avances en el sistema de salud nacional, constituido mayoritariamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. La vacunación masiva como método para prevenir enfermedades, la higiene y los servicios básicos han logrado disminuir sustancialmente las viejas enfermedades infecciosas. Pero, al mismo tiempo, los hábitos de la vida moderna, el estrés, la deficiente alimentación y la falta de ejercicio han hecho que otras enfermedades hayan crecido exponencialmente. Tal es el caso de la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, las enfermedades mentales, la obesidad, la drogadicción y el alcoholismo, que son ahora las enfermedades más frecuentes y las principales causas de muerte. A ellas se ha agregado en las últimas décadas el VIH-Sida y más recientemente la COVID-19. Un informe del IMSS del 2015 señala que el país ocupaba el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta. Respecto a la población infantil, México ocupa el cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad. Además, según estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México es el país en América Latina que más productos ultraprocesados consume, incluyendo bebidas azucaradas. 5 años después, en 2020, México ocupó el primer lugar en obesidad infantil global. En resumen, más del 70% de la población adulta tiene exceso de peso. Este nuevo perfil de enfermedades plantea nuevos retos para el sistema de salud pública. El desafío es fortalecer este sistema, compuesto por el IMSS y el ISSSTE, que dan servicios médicos a los trabajadores de las empresas privadas y a los empleados del gobierno, así como por las clínicas de la Secretaría de Salud y por los hospitales privados. Es preciso mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar la cobertura de beneficiarios y el número de personal médico disponible, para así lograr que toda la población tenga acceso a los servicios médicos sin distinción y enfrentar el crecimiento de las nuevas enfermedades, no solo atendiéndolas, sino previniéndolas con mejores hábitos de vida. Por su parte,
Los retos que enfrenta el desarrollo científico y tecnológico en México son varios, aunque los más importantes son la falta de recursos destinados a esta área y la desigualdad de acceso. Según datos del Banco Mundial, en el periodo 2010 a 2018, la inversión pública en México dirigida a investigación y desarrollo científico no pasó del 0.5% del Producto Interno Bruto, mientras que países como Alemania o Corea del Sur han invertido arriba del 3% del PIB en los mismos años. Este hecho ha sido señalado por varios científicos mexicanos e instituciones científicas como un problema a considerar, toda vez que nuestro país requeriría invertir por lo menos el 1% del PIB para que la investigación científica realizada en México realmente comenzara a tener una influencia notable en el bienestar de la sociedad. Esta constante falta de inversión también ha propiciado que durante muchos años una parte importante de las y los científicos preparados en nuestro país tengan que emigrar a otros países, donde las opciones de dedicarse a la investigación científica son mayores, en lo que se conoce como fuga de cerebros, con lo que muchos avances e inventos producidos por dichos científicos son patentados y aprovechados por otras naciones. A pesar de esta situación, en el país existen instituciones de gran calidad dedicadas a la investigación científica y que se han mantenido como centros de investigación de primer nivel, como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del mismo Politécnico, entre otros. En cuanto a tecnología, uno de los retos es incrementar los programas de investigación en innovación y de inclusión tecnológica. No obstante, en palabras del doctor Melchor Sánchez Mendiola, no solo hay que innovar o comprar nuevas tecnologías, dispositivos o licencias de software, sino también preocuparnos porque docentes, estudiantes y trabajadores de nuestras instituciones, sobre todo los más vulnerables, tengan acceso y sepan utilizar estas herramientas. De acuerdo con el INEGI, en 2019, en México apenas el 56.4% de los hogares disponían de conexión a Internet. En resumen, el desarrollo en ciencia y tecnología es un gran reto para las siguientes generaciones. En la sociedad del conocimiento que vivimos, México no puede aspirar a involucrarse entre la vanguardia mundial si no otorga más recursos a la investigación científica y tecnológica, a estrechar la relación entre las universidades y centros de investigación con la planta productiva del país y a formar investigadores de alto nivel. Ahora bien, esos retos que enfrentamos como país en términos de educación, salud y ciencia y tecnología, debemos enfrentarlos con el objetivo de lograr una menor desigualdad social, para lo cual también será muy importante combatir la discriminación. En ese sentido, y ya para terminar, me gustaría que viéramos el siguiente video para reflexionar más sobre el problema de la discriminación que sigue muy presente en nuestro México. Y sin duda, influye mucho en los retos que hemos comentado. En nuestro país hay más de 7.1 millones de personas que padecen alguna discapacidad, las cuales representan el 6% de la población. Este grupo sufre discriminación y falta de oportunidades para su desarrollo integral. También hay otros grupos sociales que sufren estigmatizaciones debido a su género, edad, raza, religión, cultura, nivel económico, preferencia sexual e incluso hay quienes son discriminados por ser extranjeros. Los migrantes son un grupo vulnerable por situaciones de desigualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros ante las leyes. La legislación en conjunto se ha modificado y sigue haciéndolo para evitar que estas diferencias físicas, culturales y de cualquier otra índole impidan que las personas alcancen el cumplimiento de sus derechos. En todos los niveles de gobierno se generan políticas públicas que promueven la equidad, entendida como dar a cada uno lo que necesita. Así, las políticas de equidad sirven para alcanzar la igualdad. Todos necesitamos lo mismo: tener acceso a educación,
vivienda y trabajo, pertenecer a una familia o contar con amistades, recibir diversos servicios como atención médica, participar en actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales, y en general vivir en comunidad y con una buena calidad de vida, como cualquier ciudadano. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de concluir les propongo que lleven a cabo el siguiente reto. Primero, comenten con su familia cuáles son los principales retos que enfrenta su comunidad referentes a la educación, la ciencia y la salud. Ya que lo discutieron, escriban en su cuaderno las causas que consideran han propiciado que no se cumplan en su totalidad o los rezagos que se mantienen y expliquen cómo afectan al cumplimiento de estos derechos en su vida cotidiana. Recuerden que para realizar este reto pueden recurrir a su libro de texto. Listo, terminamos, pero nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.